una producción original de Invierne Corp y Ojo con STD. Buenos días, amigos. Hoy tenemos por fin la oportunidad de entrevistar a Tamara Herrera, una economista de mucha, de mucha presencia en las discusiones sobre la situación económica de Venezuela. Ella es directora de Síntesis Financiera y tiene toda la vida dedicada a la consultoría económica y a la observación del comportamiento coyuntural de la economía venezolana. Por esto para nosotros es una oportunidad muy especial. Estamos a 17 de enero, estamos en un año crucial por las expectativas económicas y políticas que tiene la situación venezolana, y en ese sentido es muy importante para nosotros oír y conversar con Tamara sobre estos temas. Buenos días, Tamara, gracias por tu presencia, por tu entrevista con nosotros. Bueno, una primera pregunta en forma muy general es, ¿cómo ves tú en este momento del año, el horizonte económico de Venezuela? Una visión muy general. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir una conversación contigo finalmente. Hemos encontrado el huequito. Muchas gracias. Exactamente. Em, Adelante. bueno, el 2024, y ahí hay que enfatizar que siempre hablamos en términos relativos y no absolutos de meta o logros alcanzados. El 2024 es un año complejo, delicado, pero que en materia económica en principio está encaminado a una mejora con respecto al 2023, que más bien inició con un choque muy importante a raíz de la caída del poder adquisitivo de la población, muy violento. Y ahora hay un conjunto de elementos que se han ido montando, algunos con buenas razones, otros no, o por buenas razones y otros no. Y hay cosas que favorecen un mejor desempeño de la economía en este año, que además tiene, por ser un año electoral, el gobierno tiene el acicate y el incentivo de realizar más gastos. Para eso cuenta con precios petroleros altos. No es una situación estable, es compleja, porque hay un equilibrio entre lo que es el manejo de una oferta que quiere aumentar y al mismo tiempo que puede deprimir la economía, al mismo tiempo que la situación bélica a nivel global está imprimiendo o poniéndole un piso a una expectativa de moderación en esos precios. Así que contamos con unos precios que en principio el Brent debiera estar en el orden de 80-85, eso es relativa estabilidad con respecto al promedio del año pasado. Entonces son mejores ingresos petroleros por allí y sobre todo, en virtud de la licencia concedida bastante amplia que permite negociar en cualquier lugar el crudo venezolano, eso implica que estás vendiendo realmente a precios de mercado. No será obviamente el precio Brent, pero está en el orden de los 60 y tantos dólares por barril si se mantiene en esas condiciones. Eso es una situación mejor. Hay el hecho de que hay incorporadas empresas que tienen ya una fluidez, en especial, obviamente, la mayor parte del aumento petrolero de la producción, me refiero, va a ocurrir gracias a Chevron, y Chevron va a estar aportando prácticamente el 80 o 90% del incremento y probablemente pueda llegarse a 900.000 barriles a final del año. Ese aporte es importante en términos de ingresos y regalías y contribución fiscal, que son las que hace la empresa mixta Chevron Venezuela aquí, de PDVSA, quiero decir. Y eso también son condiciones favorables para una situación de mayor gasto fiscal, que siempre tiene, procíclicamente se acelera y tiene el riesgo de ser excesivamente financiado con emisión de dinero por parte del Banco Central. Eso es algo que el gobierno ha venido reduciendo a lo largo de los últimos 5 años, y este ya es el 6.º año de un muy fuerte ajuste cruento, casi muy prolongado, con asfixia y con el objetivo de controlar la expansión monetaria, y para eso ha limitado el crédito, prácticamente eliminado
el financiamiento bancario, afectado, por supuesto, toda la gestión bancaria que tiene que desarrollar destrezas y otras formas de generar ingresos. El consumo no tiene financiamiento, salvo ahora que aparecen otros entes que están buscando llenar ese vacío. Se controla además la inyección de dinero para propulsar, para evitar que haya empuje sobre el tipo de cambio, y eso es básicamente porque la enfermedad de base de nuestra economía es que la debilidad de la demanda de dinero es absoluta, es virtualmente nula la demanda de dinero, es decir, la disposición a mantener saldos en bolívares. Mientras eso sea así, casi que cada bolívar que sale a circulación inmediatamente trata de ir, sea para importar o para cubrirse de depreciaciones futuras, estar en eso. Mientras no se pueda resolver o fortalecer esa demanda de dinero, que no es otra cosa que deriva de la confianza, eso siempre vamos a tener, creo que se va a mantener esta orientación del gobierno donde vigila el gasto público, y cuando no lo puede vigilar por razones políticas como la coyuntura actual, necesita músculo en divisas para hacer las intervenciones cambiarias, inyectar y esterilizar bolívares. Entonces, esa obsesión se ha mantenido, está focalizada, la política de estabilización está limitada a eso, y eso es lo que, eso tiene un componente y un colateral recesivo que ha estado afectando todos estos años, además de la pandemia, además de las sanciones. Entonces, la idea, obviamente, el desideratum sería poder lograr entrar en más bien un círculo de crecimiento, y eso tiene exigencias de orden político muy importantes que el gobierno no está satisfaciendo, y lo que hace en la dirección correcta lo hace con mucha lentitud, con dificultades, creo yo, de control de poder interno, porque hay feudos que sienten afectados sus intereses, y eso hace que algunas medidas o no se tomen con lentitud, o que la aplicación sea discrecional, como las exoneraciones de importaciones, por ejemplo, eliminación de exoneración de importaciones, aunque este año todo eso va a cambiar, porque el gobierno quiere que haya bienes baratos y que la industria, es decir, mejor dicho, las empresas del sector público importen a muy bajo costo. Para eso salió ese decreto de exoneración reciente. Y bueno, creo que amenaza, hay que ver los componentes en detalle, pero amenaza con afectar lo que se ha avanzado en materia de eliminación de exoneraciones para productos que son producidos en país, donde tenemos una industria nacional sumamente golpeada, que tiene problemas de competitividad profundos y muy severos. Así que es un año donde ya viste, hay un aumento del ingreso, más no del salario, que es lo que se está vigilando, y es digamos, es un manejo político llamativo, promover la extinción del salario y compensarlo solo por vía de aumento de ingresos y remuneraciones que no generen vínculos multiplicadores que afecten esa meta de estabilización. No sé si con todo esto di un panorama inicial que satisface tu pregunta. No, hiciste prácticamente 360 grados, o sea, hablaste de todos los aspectos de la actividad económica, y bueno, se me han ido deslizando las preguntas al paso de tu exposición. Este, déjame empezar por una que es muy clásica entre nosotros. Hay una sobrevaluación del bolívar detrás de esta política. Sí, por supuesto. Y Es decir, y hay además, una inflación contenida. exacto. Ahora, Sí, la inflación se ha desacelerado llamativamente. Si tú, digamos, tapas el enero-febrero del año pasado, ves que la inflación promedio fue desacelerándose y estuvo en el orden de 6% intermensual. ok, Es un gran éxito comparado con los años claro, anteriores, pero es un claro, mecanismo sumamente lento, todo ese que describí, para ir estabilizando. claro. Las más recientes son bajas. Nosotros en las estimaciones que tenemos también son cercanas a la que
discrecionalmente publica el Banco Central, y creemos que este año hay la posibilidad, si esas condiciones petroleras se mantienen y no hay situaciones políticas que amenacen severamente la estabilidad o la gobernabilidad, pues uno diría que es perfectamente posible lograr una nueva desaceleración. Nicolás Maduro prometió o hizo explícita la meta de las autoridades económicas en que va a tener una inflación este año de 2 dígitos, es decir, que va a ser menor a 100. No dijo el número porque aquí hay la creencia de que la rendición de cuentas es, es solamente verbal y a través de discursos y no documentada en los detalles que requiere cualquier país que quiera atraer inversiones, ¿no? Y pues señaló entonces que tiene esa meta. Nosotros creemos que es posible, muy exigente. Nuestro pronóstico está en 134. Creo que van a vigilarlo muy bien y vale la pena llamar la atención en esta actividad de uno de seguimiento de coyuntura en detalle, cómo ha enfatizado y cómo, por así decir, se ha atrevido a hacer explícito el gobierno el hecho de que las remuneraciones, no salario, las va a continuar indexando. Eso comenzó el año pasado y ahora se utilizó el nuevo término ingreso, ingreso mensual integral indexado. Y eso tiene el llamado bono contra la guerra económica, y tendrá tiene el bono de cesta ticket o bono de alimentación. Y lo que aumentaron ayer fue solo el de guerra económica, que no es de obligación para el resto de la economía. El cesta ticket sí lo es y será seguramente incrementado en mayo, digamos simbólicamente, por lo que representa como hito laboral. Entonces, este énfasis en indexar, cuando decimos indexar, no es con respecto a la inflación, no es que te corrijo el salario en función de la inflación, está indexado al tipo de cambio oficial, que es un tipo de cambio que se forma, digamos, en el mercado de las mesas de cambio con mucha vigilancia de parte del Banco Central, pero no estableciendo necesariamente cuál debe ser. O sea, que es un tipo de cambio que resulta de la gestión del intercambio de divisas en las mesas de cambio del sistema bancario. Entonces, el hecho de hacer explícita la indexación para nosotros es una señal de refuerzo aún mayor de este instrumento antiinflacionario, que el tipo de cambio se convierta en un instrumento antiinflacionario y en este caso es además importantísimo para el gobierno porque le ancla de alguna manera, es un ancla nominal al gasto público y le facilita esa tarea de contención del gasto público, pero indica también el compromiso que tiene de lograr eso, es decir, que tiene confianza en que va a tener el músculo financiero suficiente para mantener ese tipo de cambio controlado, que es seguir alimentando igualmente la sobrevaluación o la apreciación real del tipo de cambio. Y eso sabemos que tiene un beneficio en el punto inflacionario, pero un perjuicio desde el punto de vista competitivo muy importante y no está en las prioridades del gobierno compensarlo, porque no tiene otra arma a su alcance para corregir la inflación que contener el tipo de cambio. Ok, pero indudablemente va a haber crecimiento económico, aunque podríamos decir que es un crecimiento que se va a expresar más en el sistema, en la economía que funciona con el dólar, pues. Es como un crecimiento hacia afuera, no sé cómo llamarlo, Bueno, ¿verdad? va a haber crecimiento por distintas vías. Primero por digamos, este derrame de, llamémoslo, externalidades positivas de la propia mejora petrolera, que no va a ser boyante, pero es importante. O sea, nosotros calculamos que de 18 millardos, que es el valor de lo exportado el año pasado, estimado por nosotros, eso va a subir unos 3 y pico de millardos este año. O sea que no es tampoco una cosa tan grande, pero es un año de mayor gasto público. Eso tiene un impulso en el consumo, no es un Ajá, motorizador importante en Venezuela, pero sí es un motorizador de la venta. Cuando salen estos bonos de la patria, claro. son porque eso llegan a niveles de la población con muy bajos ingresos y eso va inmediatamente al consumo
Y todo lo que es lo que llaman retail o consumo masivo lo siente inmediatamente. Entonces, ahí hay un aspecto de empuje de demanda que va a estar favoreciendo una mejor tasa de crecimiento. Nosotros estamos estimando que el Producto Interno Bruto este año crecerá 7% entre lo que crecerá petróleo y lo no petrolero, que para mí es lo más importante porque es la más inmediata generación de empleo y movimiento pues, económico en general, ¿no? Puede ser mayor si las cosas van mejor y si las decisiones políticas son acertadas. ¿Cómo ven ustedes el efecto de las remesas? Hay una importante incidencia de las remesas e incluso una parte que no llega por remesas, sino por pagos desde afuera, digamos, en beneficio del consumo interno. Sí, las remesas propiamente dichas son desde hace años, ya son un complemento importante del consumo. Su medición es extremadamente difícil. No hay estadísticas al respecto de eso. Nosotros estamos, como decimos en criollo, sabaneando números por todos lados para lograr tener un orden de magnitud. Y sobre todo, ese es un flujo que tiene mucha variabilidad. Cuando es de larga data, digamos, países que históricamente son generadores de migración, tipo Salvador, México, esos países tienen un flujo después ya establecido que es constante. En Venezuela también por la coyuntura de pandemia, las dificultades, la explosión migratoria que no tiene una capacidad de absorber empleo a condiciones dignas. Entonces eso hace que las contribuciones que llegan acá puedan ser menores hasta que se establezcan. Y el otro fenómeno muy difícil de medir es, digamos, la migración neta, porque inicialmente cuando inició esta estampida en el 2000, finales del 2015 y sobre todo el 2016, eso, digamos, salieron el frente de adelante, papá solo, papá y mamá solo, para establecerse, lograr generar algo y empezar a traerse la familia. Después hemos visto las patéticas imágenes de lo que significa emigrar en familias con bebés de cualquier edad. Entonces, una vez que ves eso, también ves que puede disminuir la cantidad de remesas porque prácticamente la familia se va y lo que hay en realidad es mucho anciano que recibe esas remesas pequeñas y a veces ni siquiera las recibe. Una situación dramática. Entonces, el total es difícil estimarlo. Nosotros creemos que puede estar en el orden de los 4 millardos de dólares al año, pero es muy difícil de estimar, porque decir que estamos casi 7 millones de venezolanos afuera, no todos son productivos ni en edad productiva, aunque hay trabajo infantil, lamentablemente, pero es muy difícil realmente de cuantificar eso, ¿no? Hay colegas que estiman que eso puede ser bastante mayor. Inteligencia económica, enfoque y objetivos, observaciones de sentido común y con fines prácticos de las tendencias y temas económicos del día a día, conducido por José Manuel Serna, analista de economía y finanzas.